Buen día para todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, a nuestra quinta clase de trabajo de grado 2. Bueno, esta clase se hace con la finalidad de recordar algo puntual que ustedes deben tener en cuenta, que deben manejar y que en ocasiones se confunde, a pesar de que venimos trabajando un semestre completo con eso, se confunden las normas, ¿vale? Entonces es importante tener en cuenta eso, importante que apliquemos las normas que vamos a ver de forma adecuada. ¿Qué deben tener en cuenta ustedes? Que para la universidad, en cuanto a trabajos escritos, se deben utilizar una serie de normas. Para el anteproyecto que ustedes deben entregar y que deben enviar para ser presentado ante los jurados, perdón, para ser presentado ante el comité y designar jurados, ¿sí? Para ser presentado ante el comité y designar jurados, ustedes lo deben tener listo con normas APA y normas ICONTEC. Asimismo, el informe final que deben ir trabajando en este momento, que considero yo que ya debe estar en un gran avance y del cual ustedes, de acuerdo al cronograma que plantearon, deben ir entregando unos avances semanal, quincenal, mensual o semestralmente. También tener en cuenta que vamos a utilizar otras normas que serían las normas IEEE para el manuscrito que vamos a presentar a matices. Entonces, muy importante tener en cuenta eso. Las normas ICONTEC que vamos a ver en este momento, las vamos a utilizar para la forma del documento. Recordándoles que cuando hablamos de forma de documento es el tipo de letra, tamaño de letra, márgenes, alineación, ¿sí? A eso nos referimos con la forma del documento. Y para todo lo relacionado con citas y referencias, entonces vamos a hablar con normas APA, versión 7. En cuanto a las normas y CONTEC, ¿qué debemos tener en cuenta? En cuanto a la impresión, ustedes deben entregar cuando culminen su trabajo de grado 2 y sustenten, una vez realizada la revisión por parte del coordinador de modalidades de trabajo de grado, la persona que les autoriza a ustedes imprimir. Y ese documento debe ir impreso en hoja tamaño carta. En hoja tamaño carta debe ir por una sola hoja. ¿Listo? Las márgenes que se deben utilizar en este caso son de izquierda 3 centímetros, 4 si lleva encuadernación. En este caso ustedes deberían estar pensando en 4 centímetros para el empastado que exige la universidad. 2 centímetros en la parte derecha, 4 centímetros superior y 3 centímetros inferior. En cuanto a la letra, debemos tener presente que la letra, la que se debe utilizar es Arial tamaño 12. Debe ser Arial tamaño 12. Nos indican también en este caso que nosotros debemos, o bueno, nos dan una instrucción ahí en ese caso de indicar o de especificar que la redacción debe ser impersonal. Nosotros nunca debemos hablar en primera persona. Los textos escritos para un tercero, para otra persona que los va a leer, porque nosotros no escribimos para nosotros, nosotros escribimos para un tercero que va a leer nuestro documento. Esos textos siempre se deben hacer en tercera persona. ¿Listo? A pesar, de pronto la pregunta que siempre me hacen en esto es, bueno, pero si yo estoy trabajando solo, debería hablar en primera persona, no, también debo hablar en tercera persona. Entonces, ojo, tener muy en cuenta eso. A pesar de que yo esté trabajando solo, no importa. Tengo que estar o tengo que manejar esto de forma de en tercera persona. ¿Listo? Nunca en primera persona. Ah, bueno, aquí hay un punto importante. Esta partecita que nos indican acá, esta partecita que nos indican acá, los capítulos deben comenzar en una hoja independiente. Que el capítulo número 1 terminó en la hoja y terminó con 3 renglones en la siguiente hoja. ¿Voy a escribir el capítulo 2? No. Debe ir en una hoja siguiente, debe ir en una hoja aparte. ¿Listo?
Que esto contraría un poco el cuidado del medio ambiente porque deberíamos economizar por él, sí, totalmente de acuerdo, pero pues son las directrices que tiene aquí las normas Icontec y ante eso no podemos hacer nada. Los títulos en cuanto a normas Icontec, ¿cierto? Van a ir en mayúscula, van a estar centrados y deben respetar el margen superior. El tamaño y tipo de letra no se cambia, ojo, no se cambia por ser título, no se cambia, debe seguir en Arial 12. No se utiliza el punto final y debe respetarse las tildes. Importante esto, en muchas ocasiones todavía se maneja algo que se abolió, que se retiró hace como unos 20, 25 años, donde se decía que por ser letras mayúsculas, las letras mayúsculas se sobreentendía que lleva tilde. No, eso fue retirado por la Real Academia de la Lengua Española hace años, me atrevo a decir unos 25 años, que fue retirado eso, 20, 25 años. Entonces, las palabras en mayúsculas se deben tildar. Recomendación para cuando estén trabajando en Word. Word, por defecto, cuando escriben en mayúscula, no reconoce la ortografía. Entonces, escriban lo primero en minúscula, verifiquen la ortografía, verifiquen con un diccionario, no se confíen del corrector de Windows, perdón, del corrector de Word, y después de que ya hayan verificado toda la ortografía de la palabra que va en mayúscula o del título que va en mayúscula, ahí sí lo convierten a mayúscula. En cuanto a la alineación del texto, debe ser justificado, ¿cierto? Debe ser justificado, o sea, debe estar de extremo a extremo, de margen a margen. Esa es una de las razones por las cuales se implementa normas Icontec en la universidad para la forma del documento. Porque si nos basamos netamente en APA, recordemos que APA eh, tiene una particularidad en el sentido de que es alineado a la izquierda. Este es un ejemplo acá de las márgenes, como ustedes las deben trabajar. Igual verificar, porque año tras año se van actualizando estas normas. No sé con qué finalidad, pero el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificaciones, ICONTEC, siempre realiza esos cambios anuales. Acá tenemos otro ejemplo de las márgenes, la tabla de contenido, pero recuerden que nosotros obedecemos a un formato también que tiene la universidad, entonces ese formato no debe ser modificado. Y ahora vamos a hablar sobre las normas APA. Las normas APA nosotros las vamos a utilizar para citas y referencias. ¿Listo? Citas y referencias. Si hacemos un correcto uso, no vamos a tener problema. Si desobedecemos estas normas, vamos a estar expuestos a algo que se llama el plagio involuntario. ¿Sí? Ojo con esa parte. Nosotros podemos pecar, en este caso, por un plagio involuntario. Recordemos que ese plagio involuntario es cuando yo, sin querer queriendo, como diría el Chavo del 8, sin querer queriendo, no coloqué bien una cita. Ahí en ese momento me estoy robando, y es la palabra clara, me estoy robando los derechos de autor de esa persona. Eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta aquí en este caso y debemos tener especial cuidado, ¿vale? Entonces, debemos utilizar correctamente las normas APA para la citación. Las citas, tengamos en cuenta que son de dos tipos. Las citas textuales
o el copy-paste y las citas en parafraseo, que son las que mayormente nosotros deberíamos utilizar. Preferiblemente, o sea, si de pronto uno analiza, de acuerdo a los expertos, las citas que uno debería más utilizar serían las citas para, en parafraseo, ¿sí? Esas serían las citas que nosotros más debemos utilizar. ¿Y por qué? Porque recordemos que aquí en este caso estamos dando nuestra opinión basados en un texto. Eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta, ¿listo? Entonces, esas citas textuales a su vez tienen una división, ¿cierto? Tienen una división. Citas textuales menor a 40 palabras o citas textuales mayor a 40 palabras o citas de bloque. Esa sería la primera división. En cuanto al parafraseo, recordemos que es contar con nuestras propias palabras. Ojo que he visto una práctica, no sé de dónde la han sacado, ¿sí? No sé con qué causa, motivo, razón o circunstancia, pero toman las citas de parafraseo únicamente cambiando palabras. Entonces, si el autor dijo, eh, yo solo sé que nada sé, entonces el estudiante coloca, yo solo sé que no sé nada. Bueno, no están diciendo lo mismo. Lo único que hacen en este momento es cambiarle una palabra y eso no es parafraseo. Ojo, mucho cuidado con eso. Eso no es parafraseo. Eso es un copy-paste y debería citarse de otra forma. Estas citas, tanto textuales como parafraseo, las podemos clasificar de dos formas, en forma narrativa y en forma parentética. Cuando hablamos de una forma narrativa es cuando estamos contando del lado del autor. Según Tannenbaum 2010, los sistemas operativos son la plataforma sobre las cuales podemos instalar programas. Página 215. Esa sería una forma de trabajar una cita con la forma narrativa. Cuando hablamos de una cita parentética, es cuando hablamos de ¿cómo se llama? De enfocarnos en el texto. Entonces yo podría decir, tomando a Tannenbaum, de su libro Sistemas Operativos Modernos, de decir lo siguiente, los sistemas operativos son la plataforma donde instalamos aplicaciones y son el soporte para poder trabajar. Punto. Entre paréntesis, Tannenbaum, 2010, página 87. Esa sería la forma entonces cuando hablamos de una cita parentética. Y vamos a ver entonces esos ejemplos. Si yo tengo una cita textual menor a 40 palabras, vamos a hacer énfasis en el autor. Cuando hacemos énfasis en el autor, entonces es la cita narrativa. Ejemplo, analizando la crisis financiera del año 2018, Lynch, mire que aquí hablo del autor, el año, entre paréntesis, afirma que, y aquí viene la cita. Aquí viene la cita, mire. ¿Cierto? Aquí en esta parte viene la cita. Y es menor a 40 palabras. Ahí viene la cita. Entre comillas, sin cursiva. Antes se utilizaba cursiva, ahora no, sin cursiva. La crisis ha sido motivada por lo que hay más de más perverso en el mundo capitalista. Cierro comillas y la página. Importante que citemos esto. ¿Sí? Obviamente, si estoy haciendo una cita de un sitio web, que cuando hagamos citas de sitios web, verifiquemos esa veracidad. No es lo mismo citar de la Real Academia de la Lengua Española o de Oracle, que son empresas, instituciones reconocidas, a el blog de Pepito. Entonces, ojo con esa parte ahí. Listo, ese sería el ejemplo de la cita narrativa. Cuando hablamos de la cita parentética o en paréntesis, nos enfocamos en el autor. Entonces, mire, varios economistas han afirmado que la crisis financiera del 2018, perdón, en la crisis financiera del 2018, que viene la cita, ¿cierto? Viene hasta aquí, toda esta es la cita, viene hasta aquí, y entonces, como es una cita en paréntesis, al final colocamos entre paréntesis el apellido del autor, coma, el año, coma, la página. Cuando yo utilizo una sola página, coloco la abreviación P. la página. ¿Sí? Y obviamente una cita textual menor a 40 palabras nunca va a estar en 2 páginas. ¿Listo? Tenemos entonces las citas en bloque.
Cuando hablamos de una cita en bloque, es una cita mayor a 40 palabras. Con tener 41 palabras ya se convierte en una cita en bloque. Estas citas yo personalmente no recomiendo utilizarlas mucho, porque es que cuando yo tengo 4, 5, 10, 12, 15, 20 citas en mayor a 40 palabras, bueno, pero ¿por qué tantas citas? O sea, prácticamente estoy copiando mi trabajo y mi trabajo está haciendo copia del otro. Eso no sería lógico, porque nosotros estamos pues generando aquí conocimiento. Entonces, ojo con esa parte. Cuando hablamos entonces con cita textual mayor a 40 palabras o cita de bloque, ¿cierto? Si nuestra cita es parentética, recuerden que la cita parentética es cuando colocamos la información al final. Entonces, miren, viene acá nuestro texto y decimos, otros autores han afirmado lo siguiente, 2 puntos. Importante esto, no va entre comillas, no va entre comillas, sino lo que hacemos es agregar sangría francesa. ¿Listo? La sangría francesa es una sangría que ustedes pueden colocar en Word. Ahí está la opción de configuración. Y es colocarle una margen adicional. La margen normalmente viene acá, ¿cierto? Esta sería la margen. Ustedes agregan una margen adicional que es la sangría de 1.27 centímetros, que sería la sangría francesa. ¿Listo? Como es una cita parentética, no va entre, perdón, como es una perdón, como es una cita mayor a 40 palabras, ¿cierto? No va entre comillas dobles, ni va en cursiva. ¿Listo? No va ni en perdón, ni en comillas ni cursiva, solo se corre de la margen. Y al final, como es una cita parentética, colocamos entre paréntesis Freud 1915 pp. Cuando yo utilizo, yo ahorita les decía que cuando es una sola página colocamos p punto. Cuando son 2 páginas colocaríamos pp, pero ojo, cuando son 2 páginas seguidas, cuando son 2 páginas seguidas. Entonces, cuando son 2 páginas seguidas colocamos la abreviatura pp punto, la primera página guión la siguiente. Ojo, tienen que ser seguidas. Tienen que ser seguidas, ¿listo? Ojo con esa parte. Y ahí hago esa aclaración puntual. Deben ser seguidas las citas, no pueden ser una cita, perdón, una página a las 50 y la otra a las 57, no son seguidas. Para eso ya les voy a explicar cómo pueden hacer. ¿Listo? Entonces, si son seguidas las páginas, pp.50-51 o 50-53, o sea, utilicé la página 50, 51, 52, 53. Creo que sería una cita muy extensa, considero yo que no aplicaría en este caso. Tendríamos ahora las citas mayor a 40 palabras, pero narrativa, o sea, cuando hablamos con base en el autor. Lo que va a cambiar aquí es lo siguiente. Nosotros vamos a mencionar primero al señor que escribió nuestro libro, ¿cierto? A ese señor que escribió nuestro libro y decimos, Freud, el año, entre paréntesis, afirmó lo siguiente. Viene nuestra cita con la margen y al final colocamos la página. En este caso, como fue tomado de una sola página, sería p.51. Si yo voy a citar de 2 páginas que no son continuas, utilizaría lo siguiente, entre paréntesis, p, a, g, s, punto, las páginas, 70,82. Y cierro paréntesis. Esa sería la forma cuando utilizo páginas, más de una página, que no son continuas. ¿Listo? Que no son continuas, ojo. Y mi documento yo debo citar todo. ¿Dónde no deben haber citas? Yo no debo encontrar una cita en un objetivo, no debo encontrar cita en el resumen del informe final, no debo encontrar cita en las conclusiones o recomendaciones, no debo encontrar cita en títulos, ¿sí? Ahí es donde nunca, o sea, yo no puedo pretender que las conclusiones, que es algo que yo determino que cumplí o no mi proyecto, tengan una cita, porque entonces, o sea, usted está copiando los resultados de otro proyecto, eso no es lógico. Tenemos acá otros, bueno,
Esta sería la siguiente cita, el parafraseo, que era lo que yo les decía a ustedes. Parafraseo no es cambiar palabras y decir entonces, cambiar por adjetivos, calificativos, verbos, lo que dijo el autor. No, no, no. No. En este caso es nosotros tomar, leer el documento muy bien y a partir de eso ejercer nuestra opinión, ¿sí? Ejercer nuestra opinión en este caso. Entonces miren que tenemos también citas de tipo narrativo y de tipo parentético. Cuando hablamos de tipo narrativo, sería esta. Entonces yo digo, el índice de muertes violentas durante el siglo XXI ha aumentado de manera exponencial, según Ramírez, 1983. Otra forma, y es de las más utilizadas, es comenzar hablando del autor, que es cuando la cita es eh, narrativa, ¿sí? Cuando esa cita es narrativa, entonces diríamos, según Taleb 2016, y yo comienzo a hablar. Y resulta que todo este párrafo lo saqué de la página 30 y 31. Ahí lo tenemos en este momento, ¿cierto? Ahí está claro en este momento para tenerlo en cuenta, ¿cierto? Ahí ya lo tenemos. ¿Listo? Entonces, la cita indirecta también se puede manejar con, eh, se me olvidó, narrativa o parentética, sin ningún problema. Tenemos acá otro ejemplo ya de una cita un poco más larga. La primera, narrativa basada en el autor, según Taleb 2019 y comenzamos a hablar. O tenemos una cita cuando, perdón, un párrafo cuando utilizamos varias citas. Y es posible, mire. Varios economistas han encontrado que entre los motivos del crack 2008 estuvo el exceso de apalancamiento de los bancos. ¿Según quién? Taleb 2019. El crédito subprime, Sánchez et al. Este et al, ojo, este et al lo utilizamos cuando nuestro autor, perdón, cuando el libro, el documento consultado fue escrito por más de dos personas. Si son dos personas, diríamos Sánchez y Caicedo 2020, pero cuando son más de dos personas, Sánchez, Caicedo y Pérez, entonces no tomamos ahí en ese caso, sino decimos Sánchez et al. Punto, coma, el año. ¿Sí? Mire, acá tenemos un ejemplo de cuando son solo dos autores. Ayala y Maicero, 2010. Cuando es uno solo, Taleb, o cuando utilizamos el et al, es porque son más de dos autores. Entonces diríamos Pepito y su combo, porque no podemos citar. Hay artículos de pronto que trabajan tres, cuatro, normalmente máximo cinco personas, porque eso ya sería mucho en un artículo, en un documento. Puede suceder en la escritura de libros, ¿sí? Puede suceder en la escritura de libros, pero creo que más de cuatro o cinco personas un libro no es ideal, no es ideal en este caso. Tenemos acá otros ejemplos de las citas narrativas cuando son basadas en el autor. Recordemos que cuando son basadas en el autor, yo cito primero al autor y entonces digo, Berrío 2019 afirma que, y como es menor a 40 palabras en este caso, va entre comillas dobles. Tenemos acá otro ejemplo de la cita parentética o la cita en paréntesis, basada en el texto. Igual, es una cita menor a 40 palabras, va entre comillas, y entonces decimos que la aceleración de las partículas y su posterior calma es la prueba cabal de la existencia divina y la presencia de un ser poderoso entre nosotros. Entre paréntesis al final, Berrío, el año, la página que fue consultada. Cerramos paréntesis y punto. Esas son las formas de citar correctamente con APA. Ojo, APA no maneja notas al pie como lo hace Incontec y he evidenciado trabajos donde se encuentra eso. APA no, perdón, sí, APA no maneja citas al pie. Las citas al pie se hacen con Icontec, pero nosotros no utilizamos Icontec para las citas, ¿listo? Ojo, no utilizamos citas en ese caso. No utilizamos citas. En este caso, vamos a mirar cómo se manejan las referencias. Entonces, las referencias nosotros debemos tener en cuenta que es el listado de todos los documentos, sitios web,
plataformas tecnológicas que utilizamos de donde sacamos la información, ¿sí? Entonces, una complementa a la otra, ¿listo? Muy importante entonces tener presente eso. Las referencias en este caso decimos que es el listado organizado en orden alfabético de los textos, libros, artículos, ponencias, tesis, monografías que hemos utilizado para el desarrollo de nuestro trabajo. Entonces tenemos acá, ¿cierto? La forma correcta. Para esto yo sugiero utilizar gestores de citación como Mendeley, que lo vamos a ver en la siguiente clase, como Zotero, ¿sí? Como, bueno, esos son como los más reconocidos. La diferencia entre Mendeley y Zotero es que Zotero debemos pagar por él. Mendeley es open source, es libre, lo podemos trabajar sin problema. Entonces, tenemos acá cómo debe estar compuesta una referencia. La referencia debe tener como mínimo 4 aspectos fundamentales, 4 aspectos básicos, que son la información del autor, la fecha, la fecha del documento, la información del título y la información de la fuente. Esos son los elementos que nosotros debemos tener en cuenta, debemos tener presente para poder trabajar. Entonces, tenemos aquí en primera medida cómo citar un libro. Cuando yo hablo de cómo citar un libro impreso o un libro digital, entonces diríamos que vienen los apellidos del autor, la inicial del nombre del autor, ¿cierto? En este caso, como son dos autores, y Rosilio Peña M, el año del libro entre paréntesis, el título del libro y la editorial o la empresa que lo produjo. En este caso, la Universidad del Valle. Cuando hablamos de una revista, no revistas como TV y novelas, ojo, no, 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 revistas científicas, ¿sí? Nada de eso de revista semana, no, ¿sí? Listo. Entonces, en este caso, decimos que la revista, el autor, entonces, los apellidos del autor, la inicial del nombre, los apellidos del otro autor y la inicial del nombre, entre paréntesis el año, el nombre del artículo en este caso, el nombre de la revista y las páginas donde va a ir o donde está el artículo. Asimismo, la mayoría de revistas indexadas o revistas de renombre van a tener algo que es el DOI, ¿sí? Es el número de identificación digital. Entonces debemos aplicarlo, debemos colocar ese link, que ese link me va a llevar a donde esté el artículo publicado. No recomiendo esto, pero pues APA nos dice que podemos hacerlo. Citar de un periódico. Yo recomendaría de pronto citar de periódicos, no sé, el New York Times, que es un periódico más o menos imparcial. Pero es que a nivel de nuestro país, encontrar un medio de comunicación imparcial, eso es utópico. Entonces, no recomiendo, pero igual vamos a ver cómo se puede citar o se hace referencia a un artículo en un periódico. Vendría el autor, la fecha de la publicación del artículo, el título del artículo, el periódico y el link donde se encuentra el artículo. ¿Por qué el link? Porque ya es casi imposible que nosotros tengamos periódicos impresos. La mayoría de este medio de comunicación se hace a nivel digital. Podemos citar también tesis o disertaciones, ¿cierto? En este caso, citamos los apellidos del autor, la inicial o iniciales del nombre, la fecha en la que fue presentado, entre paréntesis, perdón, la fecha no, el año, el nombre de la tesis y después de ese nombre, entre paréntesis rectangulares, debe ir el tipo de tesis. Tesis de maestría, tesis de doctorado, tesis de pregrado y la universidad. Entonces, en este caso, tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia. Y el link donde se encuentre la información. Cuando hablamos de referencias de sitios web, que es la pregunta que más me realizan en esta parte, ¿yo puedo citar páginas web? Claro que sí, pero tengamos en cuenta
el, ¿cómo se llama esto? El nombre, el renombre, la reputación de ese sitio web, ¿sí? No es lo mismo que yo cite de una página como Oracle, como la RAE, la página de la Real Academia de la Lengua Española, a citar el blog de Pepito, ¿sí? ¿Quién tiene más peso a nivel académico, a nivel científico? Pues la RAE, Oracle, porque Oracle es una multinacional, una empresa dedicada a toda la parte de soluciones tecnológicas y obviamente vamos a tener reconocimiento de esto. Cisco también es reconocido a nivel mundial en todo el tema de redes, entonces es importante analizar todo eso, ¿sí? Muy importante analizar esa parte. Entonces, si yo voy a citar páginas web, es importante analizar eso. Preferiblemente, si encontramos el blog de Pepito, no lo utilicemos. Sí, no lo utilicemos. En las páginas web tenemos páginas web con el contenido estático, con actualizaciones frecuentes y con formato especial dentro de esa página. Cuando hablamos del primero, las páginas web con contenido estático, debemos citar a los autores, la fecha en la que fue consultado, el título de la página, el nombre de la página y la URL de la página. Esos son los elementos que debe llevar mi referencia. Cuando hablamos de páginas web con actualizaciones frecuentes, normalmente en las páginas de medios de comunicación y demás, los mismos los autores, la fecha, el título de la página, el nombre de la página y colocamos esto. Recuperado el día, mes, año. ¿Cuándo fue que nosotros lo consultamos? ¿Por qué? Porque como son actualizaciones frecuentes, puede que la información que esté hoy, mañana sea modificada. ¿Listo? Y cuando tenemos dentro de la página algún tipo de archivo, lo mencionamos acá, miren. En este caso es un tipo de archivo en Excel. Lo mencionamos ahí en ese momento. Yo puedo citar también leyes y documentos y para el marco legal que ustedes deben entregar de su proyecto es importante tener en cuenta. Entonces, yo debo citar el nombre de la ley, el fundamento de la ley por el cual se modifican las normas que regulan, la fecha de promulgación de esa ley y el documento que lo promulgó, ¿sí? Esa actualización que hace en el caso de Colombia el Senado, el Congreso de la República, ¿sí? Entonces ustedes deben ir a la página de la Secretaría del Senado donde están todas las actualizaciones de las leyes, preferiblemente. No busquen, o bueno, la recomendación cuando ustedes van a consultar leyes es realizarlas a través de la siguiente forma, a través de su navegador en Google, perdón, de su buscador Google, colocar Ley 599 de 2000 más Senado. Él nos va a llevar directamente a la página del Senado, a la Secretaría del Senado y vamos a conocer de primera mano las actualizaciones. ¿Y por qué recomiendo esto? Porque si ustedes buscan solo Constitución Política, Ley 1098 de 2006, en ese caso nos puede llevar a una página de una persona que subió un documento hace mucho tiempo. Y en Colombia, los legisladores, para mal, todos los días se están modificando las leyes, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar aspectos donde nos dicen que el artículo fue declarado inexequible, o sea, el artículo ya no aplica. Entonces, en ese caso, si el artículo no aplica, pues no nos sirve para nuestro proyecto. O el artículo fue declarado parcialmente exequible o es declarado exequible, o sea, que sí funciona el artículo. Entonces, ojo con esas particularidades a nivel de citación en las leyes. Tenemos las entrevistas, esas entrevistas que de pronto encontramos a través de una página web, a través de una página como YouTube, a través de medios, ¿cierto? Entonces, en ese caso también las podemos citar, también las podemos citar, ¿listo? Tenemos los informes o reportes que normalmente generan organizaciones sin ánimo de lucro, como Greenpeace, como, bueno, la ONU, la OEA, que no creo que sean organizaciones sin ánimo de lucro, pero ellos generan unos reportes. Ahorita el tema de moda,
y que siempre hemos visto como tema de moda y nunca le hemos prestado atención, que es el cuidado del medio ambiente, el cambio climático y demás, ahorita ya dejaron otro reporte. Entonces, todos esos reportes yo los puedo citar también. Y ahí tenemos la forma en cómo debemos hacerlo, ¿sí? Aquí debemos tenerlo en cuenta de cómo realizarlo. Podemos citar archivos en PDF también, ¿cierto? Entonces, yo también puedo citar archivos en PDF. Entonces, archivos en PDF, nombraría el autor, el año, el nombre del archivo, el tipo de archivo y la URL. Esto es cuando son archivos que no son artículos, que no son ponencias, que no son tesis, sino de pronto fue un documento que una persona realizó sobre eso, ¿sí? Una consulta de información y la subió a un medio web, ¿sí? Entonces, importante tener presente eso. Podemos también hablar de la entrada de diccionarios. Y acá citamos la Real Academia de la Lengua Española. Normalmente, las entradas de la Real Academia de la Lengua Española no tienen fecha, normalmente, ¿sí? Normalmente. Entonces, ahí podríamos utilizar el acrónimo SF o sin fecha, pero de preferencia no utilizarlo, de preferencia utilizar siempre utilizar fechas. En Diccionario de la Lengua Española, recuperado en tal fecha, ¿sí? Pero ojo porque es que la Real Academia de la Lengua Española tiene un renombre, tiene una reputación que no se la podemos quitar. Podemos citar seminarios, congresos, simposios, conferencias. Claro que sí, las podemos citar. Entonces, tener muy en cuenta eso. Eh, vamos a tener también en cuenta, vamos a tener también en cuenta en este caso, que para los congresos o conferencias, citamos al autor o los autores, la fecha en la que se realizó, la biodiversidad, perdón, el título de la conferencia, que es el discurso principal, y el nombre del evento, Seminario Internacional de Ingeniería 2021, ¿sí? Y el lugar donde se hizo, Chiquinquirá, Boyacá. Podríamos tener en cuenta eso. No he visto una opción con canciones o películas, pero también se puede citar. APA nos dice eso. Aplicación móvil o aplicaciones también las podemos citar. Esto nos serviría de pronto cuando nosotros tenemos algún tipo de antecedentes, ¿sí? Antecedentes a nivel tecnológico de aplicaciones similares a las que nosotros estamos desarrollando. También podemos citar los podcasts, que son contenidos de audio, donde normalmente los autores expresan el avance de un proyecto, un resultado parcial del proyecto de la investigación que se está desarrollando. Normalmente esos podcasts se suben a una red llamada Spotify, aunque esos podcasts también los podemos encontrar en YouTube y en páginas web. Videos de YouTube también podemos citar, pero aquí también tengamos en cuenta el canal que citamos, ¿sí? Entonces, no sé, un canal como Julio el Profe a nivel matemática, pues tiene cierto reconocimiento a de pronto el canal de EPA Colombia, o sea, pues nada que ver como que en ese caso hay, ¿cierto? Entonces, tener muy en cuenta eso. Podemos citar redes sociales, no lo veo muy útil, no lo veo muy útil, a no ser que esas redes sociales sean, por ejemplo, de la NASA, de la Organización de Estados Americanos, de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Nacional, de la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? Ahí en ese caso sí, pero cuando son directamente tweets o son publicaciones en Facebook e Instagram de personas del común, no, mejor no. ¿Listo? Muy importante. No estoy de acuerdo con esto y muchos jurados, muchos evaluadores tampoco lo están en citar de Wikipedia. APA no lo permite. APA no lo permite, pero la verdad no estoy de acuerdo con eso, porque es que Wikipedia, recordemos que es modificable, entonces yo en este momento puedo llegar y cambiar una referencia ahí, puedo colocar datos erróneos y yo me voy a estar confiando al citar eso. Entonces, no es recomendable citar de Wikipedia, no es recomendable. ¿Podemos citar archivos en PowerPoint? Claro que sí, lo podemos citar sin problema, ¿cierto? Lo podemos citar sin problema y debemos especificar esa parte.
Entonces, eso es un recorderis de un tema de la citación del uso de normas APA, del uso de normas ICONTEC para nuestros trabajos escritos. Estas normas deben llevarse o deben estar incluidas en tanto el anteproyecto que deben presentar y deben presentarlo lo más pronto posible, como el informe final, que imagino yo que ya en una quinta semana de nuestra clase, ¿cierto? Teniendo pendientes 11 semanas de clase, pues ya debemos llevar un gran avance. ¿Listo? Entonces, importante tener en cuenta eso. Por último acá, me va a permitir compartirles, por último acá me va a permitir compartirles una página que sé que les va a servir bastante en el desarrollo de sus actividades. Esta página que se llama, o que la URL es normas APA, normas-apa.org, es una página actualizada con todos los elementos de citación con APA versión 7. Ustedes van a encontrar toda la historia, la cronología de las normas APA, ¿cierto? ¿Por qué se hace necesario? Bueno, una serie de información acá. Ustedes pueden tener en cuenta cómo citar tablas. Importante esto, cómo citar tablas. Aquí nos explican, por ejemplo, que las tablas ya deben manejar este tipo de borde así. No llevan bordes verticales. Debe llevar aquí su número de tabla, debe llevar aquí el título de la tabla. Ya no hablamos de fuente propia, sino hablamos de nota y escribimos lo que especifica la tabla. Lo mismo sucede para las imágenes o figuras. Miremos acá también. Ya no hablamos de fuente, porque anteriormente decíamos fuente, obtenido de la página de Unisangil 2021. No. Ahora decimos nota, especificamos qué es el gráfico y decimos tomado de stocks, en qué página o en qué lugar fue tomada ese gráfico o esa imagen. Preferiblemente, si es necesario esos gráficos, crearlos nosotros mismos. Pero si es un gráfico de una persona, de un estudio, entonces hacerlo nosotros mismos. ¿Listo? Ojo con esa parte ahí. ¿Listo? Recomendación de esta página, mira, aquí nos explica todo lo que veíamos ahorita de una cita textual menor a 40 palabras, de una cita textual mayor a 40 palabras, cómo deben hacerlo, mire, ¿sí? Todo está aquí en este caso. Cómo hacer la referencia a los componentes, ejemplos, mire, cómo citar un periódico que no recomiendo, cuando es un periódico impreso, cuando es un periódico en línea, ¿sí? Mire, aquí nos dan el ejemplo. Entonces, esta página es muy útil para que ustedes trabajen, para que ustedes tengan en cuenta la forma de trabajar correctamente con normas APA, una versión actualizada. Eso sería todo. Entonces, espero que estas normas ustedes las apliquen correctamente. Para la siguiente clase vamos a mirar cómo utilizar normas IEEE para nuestro artículo, cómo utilizar Mendeley como gestor de citación y vamos a utilizar una herramienta que se llama el Publisher Peris para búsqueda de información en bases de datos. Un feliz día, que estén muy bien.